aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues mira, Pascal, aun cuando uno se niegue a aceptarlo, las cosas se complican cada día que pasa. Entre más cerca estamos del 1 de diciembre, las cosas parecen, en vez de irse aclarando, se van haciendo más confusas. Hay varios indicadores o varias señales. Esta premura por desahogar en muy corto tiempo un conjunto de 13 o 14 iniciativas de ley o reformas de leyes vigentes, sacar a matacaballo leyes que van a tener un gran impacto o que se pretende que tengan un gran impacto en el quehacer nacional, tanto político como económico, llama la atención. Como que hay una decisión de que las cosas van a ser así, oiga, pero hay unas leyes, cámbienme las leyes, pero las cosas tienen que ser así. En materia de cambios legislativos, Pascal, dicen los que son estudiosos de la materia, que siempre es buena la prudencia, que siempre es buena la espera para que el cambio legislativo en verdad responda a una necesidad sentida en la política, en la economía y en la sociedad. Y lo que estamos viendo aquí es un acto prácticamente de soberbia pura en el más claro sentido del término, de decir, así tiene que ser, yo necesito esto, y apúrense, ¿no? Y rapidito para que salgan estas iniciativas. En un mes, noviembre, que prácticamente ya estamos en la primera semana laboralmente hablando de noviembre, con 2 sesiones por semana, de aquí al 1 de diciembre tendríamos escasamente 8 sesiones. Hay que hacer un predictamen, un dictamen en la comisión, aprobarse, subirlo al pleno, discutirlo, etcétera. Y dice uno, ¿alcanzará realmente el tiempo? El otro problema, Pascal, es la cuestión del paquete económico. En una entrevista periodística, el hoy presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, quizá ante la realidad de que aquellos 500,000 millones de pesos de la corrupción se han esfumado, porque no pasó de ser un cuento guajiro, un sueño guajiro, hablan ahora de irse sobre los fideicomisos que tiene el gobierno federal. Prácticamente deja ver la nota que se irán por el monto que tienen. Estos fideicomisos no tienen estructura orgánica, son creados jurídicamente y tienen una cantidad de fondos ahí en cada uno de ellos. Sin embargo, ante la carencia de recursos, decir voy y saco lo que hay ahí, pues por lo menos es sospechoso. ¿Por qué? Porque no hay el reconocimiento que debería haber, Pascal, de la escasez de recursos. En materia de finanzas públicas, hay una serie de leyes no escritas o normas. Una de ellas dice, y esto es también en la economía en términos generales, que algunos la llaman la ciencia de la escasez. Los recursos siempre serán escasos y las necesidades siempre serán abundantes. Incluso cuando tú resuelves una necesidad a un grupo social, a una región, a un estado o a un municipio, automáticamente surgen nuevas necesidades. Es decir, porque la gente quiere vivir mejor, si le construiste una secundaria, de inmediato quieren la preparatoria, el bachillerato. O el municipio de junto quiere lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, los recursos pues siempre serán escasos frente a necesidades. Nunca alcanzan para todo. Nunca alcanzan para todo. Lo hemos comentado, incluso tú utilizaste aquella expresión adecuada de por eso hay que priorizar. Es decir, no alcanza para todo. Pero parece que aquí el todo es programas sociales. Es decir, cuando tú lees la entrevista completa al diputado Ramírez Cuéllar, famoso más que por sus conocimientos financieros y en materia de finanzas públicas, es por haber entrado a caballo a Cámara de Diputados, al recinto de Salas. Así es. Entonces, no son muy buenas credenciales, salvo si fuere él a ser jockey en el Hipódromo de las Américas. Posiblemente ahí sí
sí sería esa parte curricular bien tomada en cuenta. Cuando un gobernante llega y todas sus prioridades o todas sus exigencias son obtener recursos a costa de lo que sea para satisfacer promesas de campaña en materia de beneficios sociales, que yo los pondría entre comillas, las cosas no pueden ir bien, Pascal, por una sencilla razón. No hay economía en cualquier país que tú quieras que haya crecido con base solamente en beneficios sociales. Por el contrario, cuando los gobiernos priorizan por encima de todo lo demás, sobre todo de la sensatez en el manejo de las finanzas públicas, priorizan los beneficios sociales sin ton ni son, la crisis y la debacle los espera. Por lo menos no hay crecimiento a largo plazo. A lo mejor crece la economía 1 o 2 años. Pero es una cosa momentánea, Pascal. Sí. Qué bueno que mencionas ese punto. ¿Por qué? Como en Brasil, por ejemplo. Así es. Bueno, y lo hemos visto en muchos países europeos. Grecia, por ejemplo, España. Cuando tú privilegias los beneficios sociales, hay una euforia. Además, la gente tiene más dinero. Tiene más dinero, manos, claro. Entonces, la gente piensa, y por eso apoya al gobernante que decide eso, que así va a ser siempre. Pero si ese dinero creciera en los árboles, pues sería natural usarlo. Nos vamos a sacudir los árboles y que caiga la billetiza. Pero ese dinero hay que pagarlo después, Exactamente. ¿No? Y lo pagan las siguientes generaciones. Pero Pascal, y aquí está el punto que señalas, lo pagan los mismos que se vieron beneficiados temporal y parcialmente. ¿Por qué? Porque llega un momento en que dices, ya no te prestan dinero, por ejemplo. Es como la tarjeta de crédito. Como la tarjeta puedes llegar al límite, pero luego la tienes que pagar. Y ahora tienes que pagar, además, intereses sumamente elevados. Entonces, cuando el gobierno dice, es que las prioridades son y cuando tú tienes 7, 8 programas donde todo es dar de manera generalizada, sin un programa claro o sin un reglamento de ese programa, sin una medición, a ver cuáles van a ser los indicadores, cuáles van a ser los requisitos para que alguien califique como nini, etcétera, etcétera. A la vuelta de la esquina, Pascal, te encuentras con la cruda realidad. ¿Y cuál es esta? México, no obstante, algunos analistas hablan de que otros países tienen niveles de endeudamiento como Japón, 240 a 250% de su PIB, o países europeos o el mismo Estados Unidos arriba del 100% de su Producto Interno Bruto, y México anda en las vecindades 46. Del 48, 46 al 50%, dependiendo cómo midas y qué fecha tomes el PIB. Pero aquellos países tienen un nivel, Pascal, de captación fiscal mucho más elevado que el nuestro. Entonces, en el caso nuestro, llegar al 50% del PIB, la deuda del sector público es muy pesado. ¿Por qué? Y si a eso le agregas que hay en el horizonte cercano 2 o 3 elevaciones de la tasa de interés, tanto en Estados Unidos como en México, en esa medida dices tú, cuidado con esto. Bueno, tú eres testigo, aquí hemos señalado una y otra vez esas dos partidas presupuestales, el costo de la deuda y la aportación pensionaria. Entonces, me sorprende a mí que nadie en el entorno cercano, en la parte económica, que saben perfectamente de esto. No obstante las limitaciones que pudiere tener el doctor Ursúa por su vida siempre en la academia, o el mismo Gerardo Esquivel, y el Herrera, que viene de Banco Mundial, pues evidentemente ellos saben que no hay economía que pueda crecer con base solamente en los beneficios sociales. No se diga ya Alfonso Romo. Ahora, ¿qué es lo que sería prudente aquí, Pascal? Recordar que tú no puedes repartir riqueza que no has generado y acumulado. El caso de Alemania es aleccionador. Los alemanes, desde 1945, prácticamente hasta mediados de los años 80 quizá, vivieron una vida de ahorro, frugal, austera, para generar lo que tienen y entonces sí empezar con los beneficios sociales ya de una manera más clara y masiva. Alemania es un país raro,
Alguien dirá, es que los alemanes son raros, son ahorradores, son frugales en su vida, qué aburridos, etcétera. Ángel. Aburridos, pero Alemania tiene el 27 o 28% de vivienda propia. Lo demás es en alquiler. España, que vivió la borrachera de los fondos estructurales que le dio la Unión Europea, el 80% tienen casa propia. Entonces dices, pues sí, pero ¿cómo le ha ido a España y cómo le ha ido a Alemania? El caso de Grecia, bueno, pues es ilustrativo. Resumo de esta manera las cosas, Pascal. Cuando un gobernante que está a punto de tomar posesión y ha dejado ver que su único interés está centrado en programas de beneficio social, la verdad tardará poco en emerger, en mostrarse. ¿Y cuál es esa verdad, Pascal? Lo único que le interesa a López, al no mencionar cambios legales fundamentales para poder lograr el crecimiento que mencionaron del 4%, lo que quiere es aumentar su clientela política o nuevas clientelas políticas para tener más gobernadores el 2021, conservar el control de la Cámara de Diputados y así en el Congreso de la Unión y tener libertad total para poder hacer o llevar a cabo cualquier reforma constitucional. Dicho de otra manera, hay fines ulteriores en esta estrategia de insistir una y otra vez en que los programas sociales, que además nada van a generar, salvo que vas a tirar el dinero, Pascal, pero cambiar, actualizar la Ley Federal del Trabajo para flexibilizar los mercados laborales y poder contratar, poder despedir en mejores condiciones más fácil, sin que las personas pierdan sus derechos, el SAR, etcétera. Y la otra cosa, el campo. Es decir, dejarlo como está es la peor de las estrategias. Pero ahí están, esperemos pues que me equivoque y que realmente haya crecimiento, pero con esta estrategia, Pascal, lo dudo mucho. Vamos a estar lamentando en un año, año y medio haber tomado esa decisión. Agotamos nuestra capacidad de endeudamiento y si insisten ellos, los nuevos, en no aumentar los impuestos, las tasas de los vigentes o crear nuevos, esto va a ser una verdadera debacle. Ángel Verdugo, gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias.